dentro de la misma figura. Entonces, aquí el error de forma, entonces hay varios ejemplos, la forma de las geometrías, entonces se define como que el error, pues, que la que produce la forma geométrica de una superficie, se define como el error que presenta una superficie de una posición relativa a respecto a la otra. Entonces podemos dar referencias dependiendo del tipo de error o tipo de tolerancias geométricas, como se pueden clasificar en tolerancias de forma, de posición o de salto o pulsación. Entonces, podemos dar varios ejemplos de estos casos. Aquí en esta primera figura tenemos el ejemplo de unas tolerancias geométricas. Aquí la diferencia entre tolerancia geométrica y las tolerancias dimensionales es que las dimensionales llevan una longitud o ciertas longitudes dentro de la longitud nominal. Hay lo que es la tolerancia dimensional, una cierta longitud. Dentro de esa longitud de la tolerancia dimensional hay otra medida, otra posición llamada tolerancia geométrica. En este primer ejemplo vemos, si nos vemos en la figura, tenemos la longitud máxima dentro de una pieza y la longitud mínima. Y esas dos longitudes, pues lo conocemos como la tolerancia y la tolerancia dimensional. Esa tolerancia dimensional, dentro de esa tolerancia, debe de haber una tolerancia de posición. En este ejemplo, como vemos, es una tolerancia de posición de paralelismo. Entonces aquí lo que está remarcado, pintada de color naranja, es la tolerancia de planicidad. Este símbolo, más adelante vamos a ver los símbolos, que indica planicidad respecto a una cara. Por ejemplo, aquí nos está indicando planicidad en esta superficie o en esta cara con respecto a la otra. Entonces, si nos vemos en la figura, pues vemos existe un equipo llamado un equipo que es rugosímetro. En ese equipo de rugosímetro podemos medir la planicidad. Ese equipo de rugosímetro, como ya veníamos mencionando, ¿cómo medimos estas medidas? Pues son medidas muy pequeñas, que son milésimas de milímetros, y también conocidas como la rugosidad de una superficie. Eh, pues lo pudimos, este es el primer ejemplo, que también podemos ver la tolerancia limitada de una planicidad y la tolerancia del paralelismo. Bueno, este ejemplo se llama paralelismo sobre dos caras. ¿Cómo se representa? Pues aquí paralelismo de la cara A, o cuánto es lo que puede medir de esa tolerancia con respecto a la cara A. Entonces se representa paralelismo en este ancho, la tolerancia de forma A, para leerla con respecto a la cara A, que está remarcada dentro de un cuadrado con un rectangulito de qué cara da la forma, ¿no? Entonces, son ejemplos de tolerancias geométricas que nos da, en este caso, la paralelismo con respecto a una cara, pero midiendo lo que es este, la planicidad de una superficie. Entonces, eso también lo medimos en micras. Este, Vamos a ver cuando metemos las mediciones en micras, vamos a dar ejemplo cuántas micras, paralelismo de tolerancia puede haber dentro de esta superficie. Entonces podemos ver, cuando vemos en un microscopio de medición, podemos ver estas medidas, las altas y las bajas de una superficie. Estas pues son micras dentro, aquí estamos hablando de 20, 30 micras de diferencia, ¿no? Entonces el rugosímetro mide
la, la diferencia entre las crestas y los valles de una superficie. Entonces esto pasa la máquina de medición y mide. Esa medición tiene que estar dentro de la tolerancia de forma. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo cuando aquí hay otros tres ejemplos diferentes. En ese primer ejemplo, el ejemplo 2A, que este se indica cuando el triángulo va sobre una superficie que indica la tolerancia no llena, digamos, este es un eje y va sobre una superficie. Otra forma, una flecha. Este primer ejemplo, que el triángulo y la flecha aplica sobre el elemento o sobre la línea de referencia, la tolerancia se refiere al elemento en sí. Entonces, esta tolerancia va a indicar sobre la superficie. Este símbolo indica, puede ser paralelismo sobre la otra cara y la dirección, en qué dirección va. Si se dan cuenta, este ejemplo pues indica directamente de una superficie, de una pieza. En el segundo ejemplo está indicando, pero si se dan cuenta, esta diferencia nos indica ya en la dimensión, en la línea de dimensiones. Este ya no está sobre la superficie. Estos dos ejemplos, en el segundo ejemplo, pues indica si el triángulo o la flecha se aplica en la prolongación de la línea de referencia. La tolerancia se refiere al eje o plano medio de acotación, en este, ya sea el plano medio o la línea de referencia, pero está sobre la línea de referencia o la línea de acotación. Entonces, ya sea es una forma que indica una línea de dirección y también la superficie. Y esta es otra forma, indica la línea o la flecha que va indicando sobre la superficie y la flecha de referencia. Ambos ejemplos pueden ser posibles. En un tercer ejemplo, aquí si nos damos cuenta, esta simbología o esta interpretación está sobre la línea de eje. Podemos ver si el triángulo, la flecha se aplica sobre un eje o sobre un plano medio, la notación o la referencia se refiere al eje del plano medio, todos los comunes de los mismos. Entonces aquí es otro ejemplo. Aquí estamos indicando sobre el eje o el plano medio de una pieza, que sería otro ejemplo, otra forma que podríamos decir. Entonces, por ejemplo, aquí podemos indicar que si es paralelismo, es cilindricidad, es concentricidad, dando referencia a una letra en que este, por ejemplo, aquí puede ir una letra A, B, indicando sobre qué otro eje o qué otra posición podemos dar referencia en esa indicación de geometría. Esos son algunos ejemplos. Aquí podemos observar los defectos de forma. Entonces, cómo podemos ir haciendo referencias en un plano. Por ejemplo, este primer ejemplo prescribe la forma de una superficie de referencia. Entonces, aquí estamos indicando, esta es una simbología, está dando referencia sobre la cara o la superficie A con esta simbología. Y dentro de esta interpretación o de este rectángulo, el primer rectángulo, de referencia, vamos a notar la geometría. Esta geometría o este símbolo indica planicidad y después el número, el rango o la tolerancia de planicidad. Aquí nos está indicando 0.05 milímetros. En micras sería 50 micras sobre esta superficie. Entonces, si este, este rango, esta planicidad no puede rebasar este rango. Si mide 6 micras, entonces ya no nos sirve porque rebasa la tolerancia. Si mide 0 o 1 o 0.01 milímetros dentro del rango, entonces siempre el rango va a ser de 0 a la medida que vamos a anotar aquí. Entonces, este 0.05 milímetros, al convertirlo en micras, pues sabemos que son 50 micras, entonces dentro de esa tolerancia de 50 micras tiene que estar la planicidad de esta cara. Si rebasa la planicidad, pues ya no nos sirve, o sea, ya no entra dentro del rango y estas referencias de planicidad puede ir dentro de la tolerancia de dimensional. Si la tolerancia dimensional marca
10 micras, 30 micras, esta tolerancia dimensional debe ir por adentro de esa tolerancia dimensional. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí hay otras formas o simbologías básicas de referencia parcial de una tolerancia de geometría. Indicamos la cara, siempre cuando indicamos a qué superficie hace referencia, siempre esa letra va enmarcada dentro de un cuadrado. Después indicamos, por ejemplo, en este caso, estamos indicando unas perforaciones y estamos haciendo referencias sobre una superficie. Como en este caso, estamos dando referencia en una de las superficies de la cara. A partir de esta superficie, tiene tanta tolerancia dimensional, pero también tiene que tener una tolerancia de planicidad, porque a lo mejor esta superficie o esta pieza va montada o va sujeta sobre otra pieza, o sea que hay unión sobre la pieza, entonces tiene que tener una superficie muy plana, entonces lleva una superficie planicidad con respecto a esta cara a los barrenos. Por ejemplo, el primer barreno a esta longitud pues tiene que tener entre ellas tiene que haber una tolerancia de planicidad, tolerancia geométrica, tanto el primero, el segundo y tercer barreno, pero estamos referenciando sobre una cara. A lo mejor esta cara va a ir montada sobre una pieza, por tal motivo no tiene que tener cierto rango de geometría, de planicidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de posición de los puntos de geometría. Si nos vamos en las formas, tenemos 6 formas de tolerancias geométricas. ¿Qué significa? Esta simbología, el primero, es una forma de superficie cualquiera. Aquí pues no es necesario indicarlo si nada más dices que es cualquier superficie, cualquier forma, no importa la forma, ¿no? Entonces indicamos ahí para nosotros o en el dibujo quiere decir que no va ensamblada, no va montada sobre cualquier cosa, no importa si está plano, si tiene rugosidad, entonces aquí esta simbología indica que puede ser una superficie cualquiera, ¿no? No hay necesidad de maquinarlo o dar referencias especiales para una cara si lleva esta simbología. Y entonces no hay tolerancias máximas ni amplias o tolerancia reducida. La otra que es como medio arco, media circunferencia, es forma de línea cualquiera, también se hace referencia en una forma, pero de línea. Entonces aquí tampoco hay tolerancia amplia ni tolerancia reducida. También no es importante esa cara si estamos refiriendo sobre una cara. Esta simbología, como ya lo vimos mencionando, es una simbología de planicidad. Acuérdense, esta simbología que es un rombo de planicidad y esta planicidad va desde la amplia o la tolerancia máxima, estamos hablando de 0.1 milímetros sobre metro. Entonces, este es su máxima de planicidad que puede haber en una longitud de 1 metro. Este es de 0.1 milímetros, pues 100 micras. Y la mínima que puede haber entre ellas, pues es de 40 micras. Cuando hablamos de planicidad de una longitud de 100 metros o de ciertas dimensiones que también lo vamos a indicar en la simbología. Rectitud, qué tan recto puede tener una pieza, también indicando la mención, la tolerancia amplia o la tolerancia reducida, que aquí estamos hablando igual la máxima, digamos, de la geometría, puede haber de 0.1 milímetros y la longitud, ¿no? Entonces, 1 milímetro, 0.1 milímetro, son 100 micras. Esa es la tolerancia de rectitud dentro de una geometría. Y la reducida esa es la máxima. La reducida es de 0.02 milímetros que en milésimas son 20 micras. En micras serían 20 micras. Esa es la rectitud.
Luego tenemos otro ejemplo. Esta simbología nos dice que es la cilindricidad de una pieza. Cuando barrenamos, cuando hacemos perforaciones, tenemos que estar seguros si necesitamos que esté completamente cilíndrica la perforación y el agujero que tenemos. Entonces, la máxima tolerancia dentro de un agujero son 40 micras y la mínima de 20 micras. ¿Por qué es más reducida o el rango es menor? Porque aquí la sinuosidad es importante cuando perforamos un perno, va introducida dentro de un agujero, pues aquí tiene que ser mucho más precisa. Entonces, el rango, pues aquí ya entra la calidad. Si empezamos a hablar de tolerancias dimensionales de la norma ISO, aquí ya entran las calidades. Acuérdense que hablamos de diferentes calidades de 1 a 18, entonces estas calidades de silenciidad tienen que estar dentro de 4 o 6 de las categorías dentro de la silenciidad. Tiene que ser mucho más precisa este tipo de tolerancias de forma. Tenemos el redondez también, como les digo, aquí ya está notando el número de calidad dentro de la norma ISO. Aquí hablamos de la 5 a la 8, el tipo de redondez. Estas dos siempre van como que de la mano. Aquí hablamos de cilindro, aquí hablamos de redondez. Siempre casi son semejantes. Aquí hablamos a través de igual las dos anteriores, la planicidad y rectitud, pues son semejantes o son parecidas la simbología, que una es de líneas y una digamos, hablando de dos dimensiones. Estas serían las 6 formas más importantes de las tolerancias de forma. Aquí vemos algunas indicaciones que significa cada una de estas formas. Esta simbología, que es como un tipo rombo, es simbología de tolerancia de forma. Seguido de la posición de la figura, en el siguiente rectángulo vamos a anotar el rango. Aquí tenemos 0.05 milímetros, que es valor de la tolerancia en milímetros. Siempre va a ir en milímetros. Y seguido de la amplitud sobre la cual se aplica. Esta longitud también va a estar en milímetros, que es decir que estos 100 o 10 centímetros cuadrados, una placa de 10 centímetros cuadrados, que son 100 milímetros, la rectitud, la planicidad de esa superficie no tiene que ser mayor a 50 micras. Y esta línea o la flecha, indicación del elemento a qué se refiere entonces la tolerancia se refiere sobre esta superficie. Aquí la simbología pues lo está dando en una posición de vista, ¿no? O sea, a lo mejor lo estamos viendo de una vista frontal, pues solo se indica una superficie. Entonces a lo mejor esta indicación es toda la superficie eh, de la cara superior o de la vista superior. Entonces es nada más con una flecha. Aquí esta flecha pues simplemente se indica esta cara, no hace referencia o paralelismo en otra cara, ¿no? Sería una forma de representarlo. Eh, cuando aplicamos planicidad, pues cuando va montada o va colocada en otra superficie de igual o mejor planicidad según la que está indicando en la figura. Entonces, esta es una simbología. Puede ir las dos, tolerancia dimensional y tolerancias geométricas dentro de esta superficie. Acuérdense que las tolerancias dimensionales, pues es qué tanto puede variar las longitudes. Entonces, pero sobre esa superficie de variación de tolerancias dimensionales puede ir lo que es la planicidad, la rectitud, si es un eje, si es una barra, pues podemos hablar de cilindricidad o de redondez. Aquí vamos a ver cuando se aplican, por ejemplo, tenemos la figura y tenemos los ejemplos de aplicación, tenemos la rectitud, dentro de un cilindro podemos hablar de un eje, de un cilindro, más que nada de cilindros, porque estos, por ejemplo, los cilindros, cuando hablamos de troqueles, espero
Si alguien que es un troquel, pues podemos hablar en los tubos o ejes de dirección de un troquel, pues tiene que ser perfectamente recta y también cilíndrica para que cuando va montada sobre una troqueladora, pues perfectamente puede subir y bajar al hacer diferentes trabajos en una troqueladora. Entonces aquí tenemos el ejemplo del cilindro que se puede, de una rectitud de un cilindro prendido entre dos rectas paralelas y la tolerancia dentro de la tolerancia geométrica puede ir de 20 micras. Entonces aquí estamos indicando la simbología, todo lo que está remarcada de color naranja. Este es el rango que es de 20 micras, que es lo máximo que puede tener la rectitud de esta pieza. Porque vemos estas crestas y valles de la pieza. Esta dimensión a simple vista no lo podemos ver, pero en un microscopio de medición o una, un equipo de rugosidad podemos ver estas crestas. Hay equipos de rugosidad que tiene una punta y al pasarlo sobre una superficie plana, pues va a indicar unas gráficas de qué tanto sube, qué tanto, y al final va a promediar. Ese promedio tiene que estar dentro de este rango. Estas crestas, pues son crestas y valles, lo máximo y lo mínimo que está la zona de rugosidad de una materia, de, hablando de la rectitud. ¿Cómo se representa? Aquí tenemos la aplicación. Este es un eje. Acuérdense que si va a las líneas de simetría o línea central, está indicando un eje. Aquí tenemos el diámetro nominal del eje, que es 20 milímetros de diámetro, pero aquí está la tolerancia, digamos, esta indicación es la tolerancia dimensional, y sobre la superficie tenemos un ejemplo de rectitud, que es una línea, y la tolerancia de la rectitud debe ser máxima de 20 micras, de 20 micras sobre la superficie. Tenemos otro ejemplo del uso que se distingue o permite un defecto de rectitud de tolerancia dimensional. Aquí igual tenemos la zona de tolerancia, pero aquí estamos hablando de un eje, pero haciendo referencias de ambos lados del eje, ¿no? Entonces tenemos la dimensión máxima, que puede ser de 11 milímetros, y la dimensión de una superficie de 50 este es de 500 micras, 0.5 0.5 milímetros, pues son 500 micras. Son micras de tolerancia. ¿Cómo se representa en la simbología? Esta, pues igual es una línea que es de rectitud. La tolerancia máxima que puede estar dentro de esta rectitud, tenemos la longitud máxima 1000 milímetros, o sea, 1 metro. Sobre esta longitud de 1 metro no debe de haber máximo de 500 micras de diferencia de rectitud. Tenemos el diámetro del eje y cuánto puede tener la tolerancia dimensional, y sobre esta tolerancia dimensional tiene que haber una tolerancia geométrica, que es la rectitud. Tenemos otro ejemplo de planicidad. Cualquier parte de esta superficie tiene que haber una planicidad con las siguientes proporciones. Entonces tenemos el ejemplo, simbología de planicidad. Tenemos que esta planicidad, su máximo puede ser 50 micras sobre un plano de 100 milímetros o 10 centímetros de planicidad, y no tiene que rebasar estas 50 micras, todo ese plano o esa superficie de 100 milímetros. Como lo vemos, pues igual, como les digo, esta es la zona de tolerancia. Tenemos la tolerancia dimensional, que es la máxima, y dentro de esa tolerancia dimensional tiene que ver lo que es la zona de tolerancias de planicidad. Estos tipos de tolerancia geométrica siempre lo podemos dar o medir sobre equipos de medición dentro de un laboratorio de medición o de metrología.
Entonces, para medir este tipo de planicidad, pues tenemos el rugosímetro o también tenemos microscopios de medición, microscopios que nos dan estos rangos de tolerancias geométricas. Circularidad, que es otra forma de indicar el perfil de toda sección, que debe estar rectas o comprendidas entre dos circunferencias. Las tolerancias geométricas de un círculo son de 20 micras. Aquí son mucho más pequeñas que en las anteriores, porque aquí siempre hablamos de ejes o barrenos o perforaciones que donde van ensambladas ejes. Entonces, la zona de tolerancia, como vemos la simbología, estas crestas o valles al medirlo, pues tiene que estar dentro de la zona de tolerancia. Este es un círculo envolvente y ¿cómo se representa? Pues igual, tenemos la perforación o el círculo dentro de un agujero y sobre una de las líneas vamos a indicar que una de las superficies de, de la, del círculo, el simbología y el rango de la tolerancia de esta simbología. Y otro ejemplo de cilindricidad también, digamos, la cilindricidad ya lo manejamos a través de un eje y tenemos todo el contorno de un eje o de un cilindro y tenemos la zona de las tolerancias de 50 micras, también lo podemos representar, el ancho del círculo envolvente y cómo se representa, pues esto quiere decir que estamos sobre una superficie de un eje, quiere decir que alrededor de este eje tiene que tener una cilindricidad no mayor a 50 micras. Estas 50 micras tienen que estar por debajo de la tolerancia máxima dimensional. Tenemos esta forma de superficie cualquiera, como les mencionaba hace rato, son la superficie cualquiera, sujeta a tolerancias, debe de estar comprendida entre dos superficies envolventes. ¿Cuál es su simbología? Es esta de media luna y que la tolerancia también hay que indicarle el rango de tolerancias de una superficie cualquiera, puede tener cualquier forma, pero tiene que estar dentro de esta tolerancia. Igual tenemos la zona de tolerancias, por ejemplo, esta forma o esta figura que nos está dando el radio, digamos, es un radio de 20, pero dentro de este radio de 20 tiene que estar esta zona de tolerancias de una superficie no mayor a 40 micras y hay una zona de radio 6 que es lo máximo y la superficie nominal, que esta es una esfera de una tolerancia máxima de 40 micras. Y este es, digamos, un tipo punzón. Tenemos el radio mayor, el radio menor, o el punzón o la punta, y esta punta, pues este rango de tolerancias no tiene que pasar de 40 micras. Entonces son algunos ejemplos de tolerancia de forma. No sé si hay dudas. ¿Si me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Ahora vamos a ver lo que son la tolerancia de posición. Acuérdense, las formas, hablamos de ejemplos de planicidad, de rectitud, cilindricidad, redondez y superficie de forma o líneas. Y ahora vamos a ver lo que son las tolerancias de posición. Aquí vamos a ver inclinación, paralelismo, perpendicularidad, posición, coaxialidad o concentricidad y simetría. Estos 6 tolerancias de posición también vamos a indicar cómo va, esa es la simbología o la forma que se representa. Entonces tenemos la de inclinación, acuérdense que hablábamos de si tenemos una inclinación, un ángulo de inclinación sobre una superficie, ya sabemos que la simbología es del ángulo. Dentro de esta simbología, pues también tenemos una tolerancia amplia o reducida, que la amplia puede ser la máxima y la mínima.
de esta inclinación. Estamos hablando de tolerancias de 400 micras a 100 micras dentro de la inclinación. Cuando hablamos de paralelismo, aquí ya metemos lo que son las calidades según las dimensiones de la norma ISO. Tenemos las calidades de 5 a 9, que sabemos que 5 pues ya entra dentro de una pieza ya de alta calidad. Y cuando hablamos de paralelismo, cuando hablamos de perpendicularidad, igual hablamos de 100 a 400 micras. De posición, ya hablamos igual de calidades porque esta es una forma de ensamblaje, digamos, tenemos dos perforaciones y tiene que coincidir perfectamente la forma o los ensambles cuando hablamos de puntos o de uniones a través de perforaciones. Concentricidad también es muy importante, estamos hablando de 5 micras, la calidad se reduce por la concentricidad. Imagínense que va un eje, pues claro que el eje con el agujero tiene que ser bien concéntrico para que no haya errores al ensamblaje, entonces es importante el rango de calidad aquí. La simetría, pues también estamos hablando de desde 20 micras hasta la calidad 11. Entonces, igual son formas muy importantes dentro de una superficie. Siempre estas formas lo ocupamos cuando hacemos ensambles o de una superficie. Entonces aquí vemos referencias definidas por un punto de elemento. Tenemos la figura. Aquí cuando hablamos de tolerancias de posición, siempre indicamos por lo menos dos caras, porque siempre estamos hablando, aquí este primer ejemplo tenemos que tiene que ser perpendicular. Ok, esta superficie tiene que ser perpendicular sobre esta cara vertical de la pieza. Entonces siempre vamos a indicar dos caras para indicar qué superficie estamos hablando. ¿Y qué tanto puede variar la perpendicularidad de esta superficie con respecto a esta línea vertical? Pues estamos hablando de 50 micras como máximo. Entonces es una forma de colocarlo. Aquí tenemos otros ejemplos de referencias coordenadas. Aquí tenemos un ejemplo de posición. Tenemos ejemplo de posición. Este es primero dentro de un rectángulo o la indicación, va una flecha, indicar dónde estamos dando referencia, pues aquí estamos indicando de una perforación, estamos colocando la simbología de posición, después seguido a eso, que es de posición, tiene el diámetro, viene el diámetro o la tolerancia o digamos las dimensiones máximas o mínimas de este diámetro, de la posición, y enseguida 3 letras de referencia. Estas 3 letras, por ejemplo, tenemos la letra A cuando estamos viendo la pieza desde un corte, tenemos la letra B desde esta vista frontal y la letra C sobre una de las superficies de la pieza. Ok, la letra A, referencia primaria que elimina 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? ¿Cómo va posicionada esta pieza? Para eliminar este 3 grados de libertad, pues hacemos un corte medio, que es esta vista, y estamos haciendo referencia de una de las caras o una vista frontal de la cara del tebarreno. El inciso B o la letra B dentro de esta simbología nos hace una referencia secundaria para eliminación del segundo grado de libertad. Digamos que esta pieza no va a girar en ningún sentido, simplemente va fija. De esta forma lo vemos de 3 vistas o hacer referencia de 3 vistas. Estamos en la vista una de las caras viéndola de un corte, dando referencias a la cara frontal, esta a una de las laterales desde esta vista, y la referencia C para eliminación de tercer grado de libertad.
quiere decir que esta pieza no gira ni en ninguna forma porque estamos fijándolo en 3 puntos. Por eso nos indica estas letras. Para eliminación de grado de libertad. Grado de libertad, pues si se gira en un sentido, aquí tanto en eje de las X, de las Y y de la Z, no hay ningún movimiento. Entonces, eso, ¿cómo lo representamos? Aquí esta eliminación de grado de libertad, que la pieza va fija tanto en la cara frontal, lateral y inferior. Esa es la indicación. Y aquí pues lleva las dimensiones, ¿no? Los rectángulos. Esta es una forma de representar lo que es la posición, la tolerancia de posición. Aquí llevamos otro ejemplo. Aquí nada más tiene 2 letras que hacen referencia en 2 caras. ¿Por qué? Porque primera referencia para eliminación del 4.º de libertad. Este 4.º de libertad, que esta perforación va sobre un eje, un barreno, digamos. Este barreno va colocado sobre un eje. Eliminamos el 4.º de libertad, que es la letra A. La letra B es referencia a la eliminación del 1.º de libertad. Esta cara, digamos, no se mueve de esta forma, ni se mueve de esta forma, pero sí está girando. Entonces solo hacemos referencia en 2 puntos para eliminación de un 4.º de libertad. Esta tenemos 3 referencias. Acá, este es un eje, es decir que si gira, imaginemos que va girando sobre este eje, pero no se mueve en esta posición, ni se mueve en esta. No se mueve en, digamos, en Y, ni se mueve en X, pero sí en Z, que da las revoluciones en su mismo eje. Entonces, solamente en 2 posiciones eliminamos esos 2 grados de libertad. Y este es otro ejemplo. Aquí tenemos referencia definida por varios elementos. Ok, esa simbología es de concentricidad. Igual este ejemplo nos está dando referencias sobre un eje. Y este eje, pues, es un eje escalonado. Y dice que esta referencia que es de concentricidad, su máxima tolerancia de concentricidad tiene que estar dentro de 20 micras y hace referencia a 2 letras, tanto la referencia A y la referencia B. Estas pequeños circunferencias o circunscritos de la sección, porque esta es escalonada, quiere decir que estas dos son las mismas, son concéntricos. Como son escalonados, pues vamos referencia sobre la primera parte y hacemos referencia en las dos que también tienen que llevar esta concentricidad y una longitud dada. ¿Cómo se representa? Pues igual, siempre va primero dentro del primer cuadrado la simbología, después la longitud o rango y después las 2 letras de referencia. Esta indica la letra A y la B. Es otro ejemplo de concentricidad. Y aquí vemos algunos ejemplos de perpendicularidad, como les mencionaba hace rato, la ilustración de la tolerancia, la superficie de referencia A, y este es el ejemplo, ¿no? Nos estamos referenciando sobre esta superficie, sobre la perpendicularidad, haciendo sobre la superficie vertical. ¿Cuánto? Dentro de este rango tiene que haber 50 micras de la superficie A con la superficie de la flecha. Esta superficie, la zona de tolerancia, que es la remarcada de color naranja, estas longitudes máximas no tienen que rebasarle las 50 micras y siempre va a tener los 90 grados. Estas pequeñas mm, crestas o valles al medirlo, pues a simple vista no se va a notar, simplemente con un equipo de medición. Para nosotros, si llevamos una escuadra y vamos a ver, siempre va a tener 90 grados, pero de ese 90 grados en milésimas o de milímetros o micras, siempre va a haber una diferencia entre ellas. Entonces,
Esa es la diferencia de lo que es la tolerancia de perpendicularidad. Este es el primer ejemplo. ¿Cómo se representa? Pues siempre haciendo referencias en dos caras. ¿Por qué? Porque la perpendicularidad siempre va a hacer referencia en una cara vertical o una horizontal. El segundo ejemplo de lo mismo que hablamos de un eje cilindro sujeto a una tolerancia debe estar comprendido dentro de una zona de tolerancias perpendicular a una superficie. Aquí estamos ocupando, digamos, dos condiciones de una superficie. Primero es una superficie y hacemos referencias sobre un eje. Quiere decir que tiene que estar completamente perpendicular este eje con respecto a una de las superficies de una cara del eje. Entonces, perpendicular porque es a lo mejor este eje puede estar inclinado a ciertos grados hacia cualquier punto. Como es un eje, pues puede ir en cualquier punto. Entonces, aquí tiene que estar en el centro o en el eje central, la línea del eje tiene que estar perpendicular sobre una de las superficies. Y el rango o la tolerancia de esta superficie, pues no mayor a 20 micras. Y aquí está el ejemplo, pues tenemos la superficie de referencias, tenemos toda la posición teórica donde nos hace referencia y este ángulo siempre tiene que ir el ángulo. Aquí este ángulo tiene que ser siempre 90. Tenemos la posición límite de posición, pues el eje central de los ejes de la tolerancia. Estos serían los ejemplos de una forma de perpendicularidad y se ocupa mucho en los ejes o en las piezas que van montadas. Imagínense un cubo, una de las caras del cubo, pues no mide 90 grados, entonces aquí implica mucho si entra o no dentro de una perforación. Tenemos ejemplos de inclinación, también es una superficie sujeta a tolerancias. A lo mejor esta inclinación va montada en una pieza, pues igual tiene que haber una cierta zona de tolerancia. Esta inclinación de 45 grados, ¿cómo lo representamos? Pues igual hacemos referencia a esta inclinación sobre un eje o esta es una perforación. ¿Y cómo se representa? Unas flechas directamente a la superficie que queremos representar, la simbología que es inclinación, el rango, la tolerancia de esta inclinación, haciendo referencia a una de las caras. Como es una perforación, entonces vamos a hacer referencias la cara de la perforación, entonces la cara de la superficie A con respecto la flecha, ¿no? Como este es un barreno, pues es una inclinación interna de una perforación, indicamos dos puntos y el ángulo. Entonces es una forma de representarlo, inclinación. Tenemos lo que son el paralelismo. ¿Qué tan paralelo es una superficie con la otra? Siempre aquí indicamos dos puntos, el punto A y el punto B. Tenemos el rango de la tolerancia de paralelismo o la zona de paralelismo. ¿Cómo se representa en una pieza? Pues aquí ya sea un eje, una pieza cuadrada, X piezas, estamos indicando paralelismo, pero al indicar paralelismo y la tolerancia máxima que puede tener este paralelismo, siempre indicamos a qué superficies hacemos referencia. Este paralelismo hace referencia en esta cara con respecto a la cara inferior. Entonces, siempre va a ser dos caras, indicaciones de dos caras para hacer lo que es paralelismo. Creo que queda claro, este ejemplo es semejante a lo que es perpendicularidad, que también hacemos referencia en dos puntos importantes. Lo que es coaxialidad o concentricidad, este es importante cuando hacemos ensambles. Aquí, por ejemplo, tenemos un barreno que va, o donde lo ocupamos, que podría ser, por ejemplo, un sujetador, un eje. Por ejemplo, en los tractores, cuando hacemos enganche de los implementos, pues llevamos un sujetador, pues ese sujetador o ese implemento o ese seguro que colocamos tiene que ser perfectamente coaxial para que entre de forma rápida en la perforación, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro que les puedo poner
de un cilindro, tenemos esta zona central o el eje que hace la posición de tolerancias y la posición límite de tolerancias, ¿no? El rango, que puede ser máximo 20 micras, como se representa con este símbolo de constrancicidad o coaxialidad. La tolerancia de esta simbología, que siempre va medida o colocada dentro de la pieza o el eje, digamos, este diámetro pues es de 24, con una tolerancia dimensional de H8, minúscula la letra, sabemos que es un eje, y la calidad 8. Dentro de esta tolerancia H8, que es una tolerancia dimensional, dentro de este rango tiene que estar esta 20 micras, que es de coaxialidad de la pieza. Esta tolerancia está indicando en la superficie externa, digamos, y aparte, esta es otra calidad, lo que entra dentro de la pieza. Entonces, son dos calidades. En ambas superficies me está indicando coaxialidad. Si se dan cuenta, cuando son dos superficies de una pieza, pues hay que indicar a la flecha. Esta es una forma que va representada directamente sobre la superficie, y la otra, pues hay que indicarlo sobre una eje de indicaciones. Por ejemplo, esta pues ya no está, la flecha ya no está sobre la pieza, pero es válido, como vimos en los ejemplos anteriores, que va sobre las dos líneas de referencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pieza está más pequeña y no entra las dos indicaciones sobre la superficie, entonces podemos sacarlo sobre la línea de indicaciones. Esos son los ejemplos de coaxialidad o concentricidad. Tenemos ejemplos de posición. Cuando usamos posición, cuando tenemos barrenos o perforaciones, varias perforaciones en una pieza. Los agujeros comprendidos en las zonas cilíndricas, por ejemplo, tenemos estas tres perforaciones sobre una pieza. Tenemos la posición teórica, el valor, la tolerancia. ¿Cómo se representa? Pues representa, bueno, dan las tolerancias, las dimensiones, pero lo que nos importa aquí la posición, ¿no? La tolerancia de posición, zona de tolerancia, indicamos una superficie, siempre va a llevar una superficie sobre una de las caras. Esta superficie pues lo estamos viendo en una posición de corte o una vista lateral sobre un corte de esta zona, y hacemos referencia de dos puntos, la letra A y la letra B. La letra A indica una de las caras de la pieza y la letra B indica el contorno de la circunferencia. Dentro de este contorno pues va a haber esa diferencia. ¿A qué se hace esta posición? Pues son las posiciones del barreno alrededor de este diámetro de 70, estas tres perforaciones, que su máximo posición pues tiene que ser, o margen de errores de la posición tiene que ser 50 micras. Entonces, la letra A hace, como ya les digo, hace la primera referencia, la referencia primaria, y la letra B hace la referencia secundaria sobre el eje o el agujero. Son formas de representarlo, y aquí tenemos la posición, tenemos el rango y las letras. Y aquí, seguido a eso, pues van indicando que son tres posiciones o tres barrenos, puntos de barrenos, con un diámetro de 15 y de su tolerancia dimensional de estos barrenos de diámetro 15. Entonces, esta forma es la representarla. Aquí, pues, como lo vemos, pues este rango de posición, ¿no? Dentro de estos cilindros. El otro ejemplo que tenemos aquí es la superficie sujeta a tolerancia, que debe estar comprendida entre dos planos. ¿Cuáles son esos planos? Pues tenemos las indicaciones de las letras, la A y la B, que hace referencia del plano primario, y la B en el plano secundario, uno de los ejes, lados de los ejes de esta barra. Tenemos la simbología sobre esta superficie o esta inclinación, la posición, el rango de esta tolerancia de posición, y las dos referencias. Hace referencia sobre el plano vertical y perpendicular. Estos dos planos son a la posición. Entonces se representa de esta manera, dos referencias y las longitudes. Entonces este ángulo no tiene que pasar
en este rango. Ok, tenemos otra forma que es la simetría, que es uno de los puntos importantes cuando hacemos chavetas o chaveteros para ensamblar o colocación de ejes dentro de un motor. Debe ser comprendida de su máximo de 40 micras. Deben ser planos, paralelos o separados de estas longitudes. ¿Cómo se representa? Tenemos la barra, su longitud de la chaveta. Esta simbología, acuérdense que es de simetría, la línea central un poco más larga en las dos exteriores. La simetría hace referencia en dos caras de corte. En estas dos caras, ¿cuál es el rango máximo de tolerado? Que es de 40 micras, y sobre una de las caras. Esta cara hace referencia en este cilindro. Esta cara tiene que ser completamente simétrico al eje del corte. Entonces, esta referencia, como aquí es un cilindro, pues es una de las caras. Si fuera un cuadrado, pues es una de las caras de la pieza. La zona de tolerancia, pues es esta, ¿no? Dentro de esta forma, ¿cuánto es el rango? 40 micras. Aquí lo ampliamos bastante para ver, pero realmente 40 micras, pues prácticamente a simple vista es difícil de distinguir, ¿no? Entonces son 40 partes al dividir 1 milímetro en 1000 partes, es 40 partes de esa eh, división dentro de 1 milímetro. Entonces este es el plano medio y la zona de tolerancia. Son las formas de posición. Ahora vemos estos dos ejemplos que son las tolerancias de salto. Estas simbologías son salto simple y salto total. Se aplican en las superficies de revolución o estas dos simbologías. Tenemos la explicación de salto simple coaxial, una superficie tolerada durante una revolución completa de la pieza alrededor de un eje cilindro de referencia A, no debe rebasar o separadamente del diámetro del cilindro. Entonces, ¿cómo se representa? Pues como les explico, siempre va sobre un eje, también el diámetro de este eje, y hace referencia en las dos caras. Esta simbología pues dice que es salto simple máximo de 50 micras, hace referencia a la dirección o una de las caras. Aquí su explicación o su simbología o la ilustración para interpretarlo de la mejor manera. Este diámetro del cilindro, que es esto, que es la medida de recorrido admisible del palpador. Este palpador es cuando lo medimos. El palpador es una punta que va montada en la pieza de medición de planicidad, o también ese equipo llamado rugosímetro, que tiene un palpador. Ese palpador lo pasamos sobre la superficie del eje o de las piezas, y este palpador tiene que tener, cuando hacemos girar este eje, digamos, hay que girarlo una revolución, y la tolerancia de punto, pues es que no tiene que mover. Como lo representamos, colocamos la punta en una superficie, suponiendo en cuenta en este punto, si esta pieza va montada en un torno, coloco aquí la punta en la torreta del torno. Esta punta es móvil y aquí tengo una carátula, y al ir girando, dar completamente dar una vuelta completa, que es una revolución, pues esa flecha o esa indicación dentro de esa carátula, no tiene que pasar en estas 50 micras, tiene que moverse muy poquito, o si está completamente plana, pues inclusive va a mantenerse en la posición cero de la pieza. Entonces, esa es una forma de saltos simples, zona de toleradas de un cilindro. Este es el ejemplo. Otro tenemos el salto radial, una superficie tolerada, revoluciones completas de una pieza. Aquí también es lo mismo, pero aquí en vez de medir la cara de un eje, aquí medimos eh, alrededor de un eje. Igual colocamos un eje en un torno, y a lo mejor aquí colocamos la punta
y vamos a girar completamente el eje y también tiene que estar dentro del rango la posición de radial. Puede ser radial o axial, igual lo mismo. Aquí está el ejemplo, tenemos el palpador o la flecha. Acá arriba tenemos la indicación de una carátula y al girar el eje, ese rango no tiene que ser mayor a la de 50 micras. Y ese es el rango, ¿no? Entonces, a lo mejor uno de los puntos que toca es lo más profundo y luego lo más alto. No tiene que ser pasar dentro de este rango de 50 micras, que son formas de representarlo. Esta simbología ya pues es para medir las dos formas. Entonces, si ustedes representan una de las de saltos simples sobre un eje, pues también el operador o el que va a maquinar la pieza, pues al medirlo tiene que estar dentro de este rango. Esto también va a indicar también son formas que se mide con equipos, ya sea equipos de carátula, medición de carátula o también de rugosidad sobre una superficie cilíndricas. Tenemos saltos axiales, también cómo se mide. Tenemos el eje, tenemos la superficie tolerada y al representarlo indicamos dos puntos. Digamos, el axial siempre hace referencia sobre el eje, pero también con digamos, representar estos dos, tanto axial como radial, hacemos referencia en la parte radial y la parte axial de una pieza. Y no tiene que pasar mayor a 50 micras. ¿Cómo se mide? Pues igual colocando una punta sobre la parte axial de la pieza, haciendo referencias tanto en, digamos, la perpendicularidad de la pieza, en X y en Y de la pieza. Ese es el ejemplo. El segundo ejemplo, que es salto radial total, ¿cómo se representa? Pues aquí medimos la parte radial de una pieza, pero indicando dos puntos. Esta pieza con la dirección medida y indicando ambas caras de la pieza, ¿no? Entonces aquí es una pieza escalonada o un eje escalonado y hacemos referencias tanto en el escalón alto como el medio. Entonces los dos diámetros, el diámetro mayor de una pieza. Lo mismo en un salto coaxial de dirección dada. La conicidad también se puede medir con esta simbología de salto. Este es un cono, digamos una pieza cónica, que hace referencia de cierto ángulo y también hacemos referencia con uno de los ejes escalonados de este cono. Entonces aquí, como lo representamos, en esta dirección de este ángulo, pues la tolerancia, como lo vemos aquí en la figura, no tiene que ser mayor a 50 micras. Y como lo medimos, pues igual en las dos posiciones, tanto en dos ejes, como la flecha lo indica, en dos ejes, haciendo referencia en una de las superficies planas de este eje. Son las formas más importantes utilizadas dentro de la representación de los dibujos. Entonces, ¿cómo se representa? Pues esta forma son los ejemplos de saltos, cómo se mide. Más que nada, estas tolerancias de saltos es para que el operador mida directamente a la superficie que está maquinando las tolerancias. Y estas tolerancias de, de posición son si va perforada, si va ranurada, si va las mediciones de esta pieza. Y las primeras pues son tolerancias de forma, si es plano, si es recto, si es cónico. Aquí falta otro, es la conicidad, la cilindricidad, son los más importantes, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, sería la tolerancia. Es un poco, pues va de la mano con la tolerancia dimensional porque lleva cierto número, el rango de tolerancias y puedes tener las dos tolerancias en una pieza. La tolerancia dimensional, dentro de esa tolerancia dimensional tiene que haber una tolerancia geométrica. No sé si hay dudas, aquí por ejemplo tenemos una figura, una pieza y tenemos unas tolerancias. Aquí indica, acuérdense que esta simbología es perpendicularidad dentro de una eh, pieza, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Tenemos la pieza, hace referencia sobre la cara A, paralelismo,
son paralelas estas dos caras. Y tenemos, bueno, aquí solo hay un ejemplo de esta forma de paralelismo. Vamos a ver aquí. Aquí está una de perpendicularidad y hace referencia sobre la cara A. ¿Cuál cara A? Porque nos está haciendo referencia. Esta vista lo estamos viendo desde la vista inferior y estamos viendo la misma pieza en diferentes puntos. Hacemos referencias de la misma cara, ¿no? Entonces, tenemos 80 micras, aquí tenemos 13 micras de paralelismo, perpendicularidad. Este eje es perpendicular a la cara A de este barreno. Entonces, podemos llevar varios ejemplos de estas figuras. No sé si hay dudas. ¿Sí quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Sí me están escuchando? Profe, en esa parte de perpendicularidad, qué era lo que era perpendicular? Es que solamente señalaba como que el diámetro del círculo es como un barreno, bueno, es como un hueco y a eso se refiere que es perpendicular. Ajá, este hueco es perpendicular sobre esta cara. Digamos aquí, si lo vemos, es este ejemplo la que les estás hablando. Esta perforación tiene que ser perpendicular sobre esta superficie. Si no hace perpendicular, a lo mejor puedes perforar y tiene una inclinación. Entonces, siempre esta perforación indica una tolerancia geométrica de perpendicularidad sobre una de las superficies del hueco, del barreno. Entonces, si no indicas que es perpendicular, pues puedes que el operador o el que va a hacer este barreno lo hace, no sé, una cierta inclinación, ¿no? A lo mejor el barreno, la pieza fue montada mal en el torno o en la fresadora y en vez de ser perpendicular sobre esta cara, pues va a tener una inclinación. Entonces ahí ya estamos. eh, si no lo indicas en la figura y cuando te entregan la pieza y este barreno, ¿por qué viene inclinada? Entonces pues el que lo hizo no va a decir, pues tú no me indicaste si es perpendicular a esta cara. Entonces son formas importantes, ¿no? A lo mejor tú dibujas y mandas a maquinar y cuando ves la pieza sabes que no me sirve, vas y reclamas al, al tornero, el fresero, el que hace la pieza, y te va a decir, ¿sabes qué no me indicaste? Tú no me indicaste, simplemente me indicaste una perforación y nunca me indicaste si es perpendicular a la pieza. Esta vista es una vista frontal y esta es una vista superior. Entonces, esta perpendicularidad hace sobre la cara A de este barreno. No sé si quedó claro tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No sé si hay otra duda. Entonces, hay muchas formas de representar estas tolerancias geométricas y es importante dentro de la figura o dentro de que si digamos, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Simbología de rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, eh, formas de línea, formas de superficie. Otras de propiedades de tolerancias tenemos paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, concentricidad, coaxialidad, simetría, circularidad y total, que son las formas que vimos. Y tenemos la forma de representarlo, tenemos la simbología, tenemos el valor y tenemos una letra de referencia. Esta es paralela a la cara A sobre esta superficie. Siempre hay que indicar una referencia, un punto. No sé si hay dudas. Si no hay dudas, aquí la dejamos y nos vemos la siguiente clase. Estos son otros ejemplos que va haciendo referencias. Son puros ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos de paralelismo sobre el rango. Aquí en este paralelismo indica de 10 micras sobre una longitud de 100 milímetros. O sea, cada 100 milímetros tiene que haber una perpendicular de 10 micras. Esta distancia no tiene que ser mayor a la perpendicular sobre la cara B.
Entonces tiene que indicar dónde está la cara B. Este es otro ejemplo de indicaciones del dibujo. Viéndolo en tercera dimensión, estas piezas, rectitud, la interpretación, aquí está la interpretación, el cilindro, el eje del cilindro debe estar contenida al interior de un cilindro de 1 milímetro, de 0,1 milímetro de diámetro. Entonces, este eje pues no tiene que tener esta forma, ¿no? Igual esta superficie, que esta es la planicidad. Cuando hablamos de planicidad, hablábamos de una superficie de una pieza, pues tiene que ser plano dentro de este rango. Esta es una redondez, igual cilindricidad, que va de la mano con el redondez, son semejantes indicaciones. Y forma de línea, forma de superficie. Aquí indica la simbología o una figura en 3D. Paralelismo. Esta cara tiene que ser paralela sobre la cara A. ¿Cuál es la cara A? Pues aquí estamos viendo, a lo mejor esta es la cara A y esta es la cara que indica el paralelismo, entonces todo el contorno de la figura. Esta es la perpendicularidad. Y este eje, pues aquí no tiene que estar en esta forma tiene que estar perfectamente perpendicular sobre una de las caras. La inclinación, la posición, el punto, como les digo, cuando hablamos de exposición es importante porque tenemos barrenos, a lo mejor estos barrenos va ensamblada con otra pieza, entonces este es un punto muy importante. Imagínense que esta no tiene ninguna posición y estos barrenos no coinciden a la hora de ensamblaje. Tenemos contraste y coaxialidad, hace referencia en dos caras, una cara superior, una cara inferior. Y así de la simetría también. A lo mejor esta pieza no es simétrica con el eje principal y a lo mejor hay diferencia, ¿no? Y va ensamblada una pieza, pues ahí va a causar errores en el ensamblaje. Siempre estas simbologías de tolerancias geométricas siempre es para el ensamble. Cuando no hay ensamble, pues no hay necesidad de indicarlo. Cuando hay ensamblaje de una pieza, pues siempre hay que indicar la posición. Y llevamos el ejemplo aquí, una pieza final sobre la superficie que es paralela sobre el punto AB. Tenemos el A y el B, las dos referencias que tienen que estar perfectamente paralelas o perpendiculares. Por ejemplo, otro punto, dentro de una misma pieza pueden haber dos indicaciones: paralelismo, perpendicularidad, planicidad, posición, concentricidad. En una misma pieza puede haber varios ejemplos de tolerancias geométricas. Bueno, si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos y que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe, Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.